saludo de Corrientes Capital, Ana María. Bueno, a todos muchas gracias por estar siempre, ¿eh? Y lo de Ciro Rodríguez, un fenómeno, sí, un gran cantante Ciro Rodríguez. Y todas estas canciones las vamos recopilando para ustedes. Bueno, es tiempo de hecho acontecimiento, la historia de olvidar, la presentación, y ya estamos con el escribano Jorge Claudio Silva. Ahora, en una noche más, alvear hechos y acontecimientos que quedaron en la historia. Bueno, saludamos al escribano Jorge Claudio Silva, escribano, abogado, historiador, aquí en Hechos Acontecimientos de la Historia Olvidar en su columna Pistol de los Jueves. Escribano, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches a toda la audiencia, a todo el equipo, y que también un hermoso programa el de ayer con motivo del aniversario de nuestro querido pueblo de Alvear. Así que estamos con mucho entusiasmo porque la radio va progresando, porque nuestro programa está progresando, y hoy queremos dar una recordación a un hombre que tuvo una activa participación en la vida de Alvear. Me refiero al señor Manuel Alcides Silva, más conocido como Maneco Silva. Maneco Silva había nacido el 2 de diciembre del año 1924. Era hijo de don Alcides Silva y de doña Juana Gil. Maneco era un hombre voluminoso, para los que le conocieron, que mucha gente lo recuerda, porque no hace tanto tiempo que se nos fue, pero tenía un dinamismo impresionante. Él era una persona inquieta que hacía un montón de actividades y siempre él decía: me faltan más horas del día para poder completar todo lo que tengo que hacer. Ese era Maneco Silva. Él comenzó a trabajar en Casa Martí. Era encargado de la sección pormenor de Casa Martí. Y era un delegado trabajador que una de las facetas, nosotros tenemos un montón de facetas que recordar de Maneco. Él estaba en el asunto deportivo, él estaba en el asunto social, él estaba también en el asunto de la música correntina y estaba en la política. Maneco era delegado del trabajo en la primera etapa del gobierno de Juan Perón. O sea que podemos establecer como una primera etapa en esa actividad, que fue durante el gobierno, como dije anteriormente, de Perón hasta el año 1955. ¿Qué hacía Maneco en esa época? Él era delegado de Alvear en todo lo que se refería a las cuestiones del trabajo. Como en aquella época se le daba mucha importancia a todas esas actividades, Maneco tenía una actuación muy destacada y muy intensa. Es así como él iba acompañando y un poco responsable, junto con Cancho Lápiz, me acuerdo, a los campeonatos Evita, que se hacían primero por eliminación y luego la final de la provincia de Corrientes se jugaba en Corrientes Capital, con los equipos de infantiles y de juveniles. Mucha gente
que todavía está acá con nosotros, que jugaron en esos equipos. Por ejemplo, de uno de los que me acuerdo en este momento es de Carlitos Belmont, que estuvo en los campeonatos de Vita jugando. Bueno, hay muchos que se fueron, como Carlitos Novi, como mi hermano Tito Silva, que era capitán del equipo de juveniles, Palomita, Díaz. Bueno, hay muchísimos deportistas que después sobresalieron en esa actividad. Y Maneco era el que iba. Una de las actuaciones que tuvo también fue en Paso de los Libres, cuando se disputaba en ese momento el boxeo. También estaba en una de las actividades el boxeo. En el boxeo iba de Alvear, estaba Rafael Tomás Ucini, todos le conocimos como Cano Susini. Y Cano Susini era un boxeador que estuvo en Buenos Aires, él estuvo hasta entrenando en el Luna Park y alcanzó una victoria muy, muy grande, y le tenía como manager en ese momento, en el rincón de él, lo tenía a Maneco Silva, que después Maneco lo llevó a Cano Susini, estaba en el Partido Justicialista. Toda esa actividad, esa gran actividad durante esa época, tanto del trabajo como en la actividad deportiva, lo tuvo a Maneco como uno de los pilares. Luego, todos sabemos por la historia del golpe del 55, luego sabemos también que en el 83 comenzaron de nuevo las actividades y Maneco fue candidato a intendente en el año 1987, pero antes del 87 tuvo una, digamos, dentro del Partido Justicialista hubo una interna feroz, muy, pero muy grande, una interna feroz, entre los dos que se disputaban la candidatura. Uno era Julio Romero, que había estado ya en el gobierno, y el otro era Farisano de Santo Tomé, que era un militar de gira, Carlos Farisano, que quería ser también, tenía aspiraciones y comenzó una lucha, pero una lucha interna dentro de un partido que fue desgastante, que dejó muchos enemigos. Maneco estaba del lado de Farisano, junto con el doctor González, junto con Cancho Laffi, que era uno de los laderos principales, y en esas elecciones luego de haber terminado todo eso, y ya en el año 1987, Maneco fue candidato a intendente por el Partido Justicialista. Maneco era muy querido en el pueblo, muy querido. Eso, lo que él tenía el eslogan ahí en su casa de comercio, que decía: yo soy hijo de este pueblo, y en lo que pueda les voy a ayudar. Algo así era el que estaba ahí en las paredes de él. Y era cierto, él ayudaba perfectamente y siempre muy, pero muy dispuesto, ayudaba a toda la gente que él podía. Y por eso mismo era muy, muy, muy querido por su solidaridad. Y entonces, en ese momento, él, en las actividades políticas también la misma, pero el mismo dinamismo él tenía. Por ejemplo, él se levantaba estaba en el lugar donde estaba el centro de su partido, estaba ya a las 5 de la mañana
él tenía unas libretas, característica de él era que tenía libreta, entonces él en cada una de sus actividades las clasificaba por libreta y ahí tenía todas las personas que él tenía que ir a buscar porque vivían lejos, porque no tenían algunos medios para vivir y los vehículos que tenía que mandar. Él se encargaba de eso y con una digamos así, exactitud impresionante, o sea que él era una persona que estaba totalmente dedicado a eso. Iba a los congresos partidarios que se hacían, por lo tanto era muy, pero muy conocido en toda la provincia de Corrientes. En toda la provincia de Corrientes él estaba en todos los congresos como máxima autoridad de Alvear en esos congresos. En el año 1987 hubo una situación muy llamativa, porque nosotros debemos recordar que antes, y esto es para que sirva también un poco de historia, se elegía intendentes cada 2 años, y las elecciones para intendentes eran por el voto indirecto, de manera que se elegían concejales, en Alvear tenía y tiene 13 concejales, y los concejales elegían el intendente. Entonces, en esa elección de segundo grado, los concejales eran los que elegían. Bueno, el señor Iberlucea, que era candidato, que era concejal por el Partido Liberal, bueno, quería votarle a Maneco porque le gustaba demasiado a Maneco. Entonces, a Iberlucea en la primera reunión que hubo para elegir, le impidieron el voto. Entonces, inmediatamente viajaron a Santo Tomé las autoridades y de allá trajeron una medida cautelar donde ordenaba que Iberlucea vote. Iberlucea votó a favor de Maneco y Maneco quedó consagrado, pero a su vez las autoridades de ese momento le hacían votar al que le seguía Iberlucea. Entonces quedó en un conflicto impresionante, y como en ese momento Maneco estaba en la oposición, finalmente el intendente, digamos así, el candidato a intendente no fue Maneco el que triunfó, porque Maneco tenía un plan que nunca me voy a olvidar. En aquel momento él decía que la cancha de carreras, de cuadreras, en aquel momento estaba enfrente a lo que era el regimiento, por lo que hoy es la avenida Ejército Argentino. Allá donde terminaba, allá era la cancha de carreras, que también mucha gente se acuerda donde estaba. Y Maneco, en su plan de acción, si ganaba, decía que ahí él iba a construir un barrio para los necesitados. Y fíjense lo que son las cosas, que después de mucho tiempo, ahí está ese barrio que es para los inundados, que se hizo en el mismo lugar donde decía Maneco que él iba a poner. Ya era digamos así, un visionario, y de qué era lo que quería Maneco. Entonces, esa actividad que él tenía, lo llevaba permanentemente. La familia estaba con él, el chino, su hijo Silva, siempre estuvo permanentemente con él en todas esas actividades.
y fue digamos así, una figura donde si se hablaba de Alvear era Maneco Silva el representante de esa comunidad. Ahora, no era solamente la política, él se dedicaba, bueno, ya vimos muchas veces lo que era el asunto de la música, pero también él estaba con el asunto deportivo. Él era de un equipo de fútbol que se llamaba Belgrano. En aquella época habían tres equipos muy pero muy fuertes y más permanentes, que eran el Sport, San Martín y Belgrano. Bueno, Belgrano, digamos, era de lo del barrio Puerto. Y los otros equipos conocemos, San Martín de Bajada Vieja y el Sport en su zona de influencia. Pero Maneco dijo que iba a remodelar porque Belgrano le faltaba más vida y entonces se formó el Stella Maris. Él formó el Stella Maris como una continuación de ese equipo belgrano que también pertenecía al barrio Puerto y también aparte de pertenecer al barrio Puerto, gente de la prefectura que estaba también ahí y alquiló ese local que está en calle José C. Belmont y Belgrano. Lo que muy antiguamente nosotros que conocemos, que mejor dicho, que queremos conocer, que investigamos y que nos gusta la historia, se conocía por todos lados como la Bailanta de Juan Pérez. Así, con ese nombre era la Bailanta de Juan Pérez, donde ese lugar se llenaba todos los sábados y domingos con bailes que organizaba el señor Juan Pérez, por eso se llamaba la Bailanta de Juan Pérez. Bueno, Juan Pérez ya no hizo más nada y Maneco alquiló ese local para el Stella Maris. Y ahí hay un dato muy interesante para los que le gustan investigar sobre la verdad de los hechos, que en el año 1968, le agradecemos a todos los que nos están comentando, que les gusta nuestro programa, le agradecemos mucho porque realmente nos gusta contar todas estas cosas de nuestro pueblo, porque es una historia de nuestro pueblo, porque Maneco es un pedazo de historia de nuestro pueblo. Entonces, en Carnaval de 1968, Maneco armó una comparsa. La reina de esa comparsa era la hoy señora Olga Lafis. ¿Y qué hacía Maneco? ¿Por qué él armó esa comparsa? Él organizaba, él corría con la financiación de los, digamos así, de los vestidos, de las ropas, de todo lo que necesitaba la comparsa, ponía sus vehículos para esa comparsa. No se llamaba Pilmaiquén esa comparsa, pero fue lo que al año siguiente derivó en lo que hoy es la comparsa Pilmaiquén. Entonces Maneco tuvo mucho que ver en la creación de eso, porque se presentó en ese lugar, en el Stella Maris. Al año siguiente también se presentó en el Stella Maris, en ese lugar que estamos hablando de José C. Belmont y Belgrano. Se presentaban y en ese lugar se realizaban los bailes de carnaval de ese año, porque el carnaval tuvo muchas alternativas, por ahí andaba muy bien y por ahí decaía un poco el carnaval de acuerdo a muchos factores, por supuesto, ¿no? Pero entonces esa comparsa
que sería el presidente del presidente de Estela Maris, que era Maneco, tuvo muchísimo que ver. Nos dicen los que estuvieron en esa época que hasta el traje de la reina del año siguiente, que fue, Marta Panuncio, fue un obsequio de Maneco. O sea que Maneco estaba permanentemente con esa actividad. Entonces eso es algo que también la historia de la Pilmaiquén está un poco, digamos así, por contarse todavía. Hay algunas contradicciones entre algunos actores, de los mismos actores de esa época, que seguramente que ya se van a aclarar bien. Pero los principios fueron esos. Maneco también en ese momento había comprado un campo, andaba muy bien porque era una persona que se dedicaba de lleno a su trabajo y económicamente andaba muy bien. Entonces, se compra un campo y se dedica también a las actividades agropecuarias. Y también se compra una casa en Corrientes. Yo me acuerdo que una vez fuimos con Maneco a Corrientes, en el mismo día fuimos y vinimos porque él había que seguir el tren a Maneco y paramos en la casa de él. Y tal es así que me acuerdo también que en ese momento jugaba un partido decisivo en el Campeonato Mundial del año 1978 entre Argentina y Perú. Y entonces fuimos a la casa de mi madre que vivía en Posadas y fuimos a la casa de ella y ahí miramos todo el partido. Y en aquel tiempo ustedes se imaginan que no había teléfono, no había celulares, no había nada de eso. Llegamos nomás a la casa de mi madre, fuimos, por supuesto, ella estaba, miramos todo el partido con una muy buena televisión que había en Posadas en ese momento. Acá recién se estaba, digamos, con ese campeonato mundial la televisión empezó a funcionar muy bien. Y bueno, Maneco gritaba los goles, Argentina ganó 6-0, ¿no? Claro, tenía que haber ganado 4-0 para clasificarse y ganó 6-0. Bueno, de ahí habíamos salido muy temprano a la madrugada para ir hasta Corrientes, los caminos no eran lo que es hoy. Y tuvimos de vuelta, y como a las 24 horas tuvimos de vuelta. Pero lo que les quiero decir es el dinamismo que tenía Maneco para todas las cosas. Todo era un hombre muy, pero muy dinámico. Entonces, nosotros habíamos parado en la casa que él tenía por calle 9 de Julio. Y si no me equivoco estaba ahí por Jujuy y Paraguay, más o menos por esa zona estaba. Pero Maneco continuó, después no le gustó más, el campo se fue a Yurucuá, compró allá, le gustó más allá. Y después siguió, pero ya la actividad no era tanto. Y también entró mucho en la música. Bueno, todos conocen lo que fue la música para Maneco. Él fue el que formó el conjunto. Él fue el que llevaba en las primeras épocas a Santo Tomé a las delegaciones. En Santo Tomé en aquel momento se hacía el Festival Provincial del Folclore, así se llamaba, de la provincia, y cada pueblo de Corrientes llevaba su delegación, que duraba 9 noches, lo mismo que en Cosquín, 9 noches, y Maneco era el que
ensayaba todas las delegaciones, el que formaba el conjunto que iba con la música, el que elegía los cuerpos de baile. Él recitaba muy bien, hacía sus glosas y animaba, fundamentalmente animaba todo eso. Y tenía también muy conocido por la parte folclórica. Él no tenía ningún problema si había que le invitaban a posadas, él iba, le llevaba su conjunto, los traía. Si había que ir a Curuzucuatiá, que muchas veces fue, él fue a muchos, pero muchos lados, porque tenía esa predisposición innata. Esa característica de Maneco le daba una gran, pero gran popularidad. Y todos tenían un gran aprecio por Maneco. Por eso yo creo que toda la familia debe estar muy contenta, porque pasó dejando todo esto y mucho más. Por eso es que hoy yo le quería recordar, porque el día 8 de febrero se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Maneco. Y hablando de fallecimiento, otra de las costumbres que él tenía era cuando fallecía alguna persona que era allegada a él, a la familia, él llegaba a las 3 de la mañana, él llegaba al velorio. Yo le decía, Maneco, ¿por qué vos te llegás a esa hora? Él me decía, mira, yo llego a esa hora porque es la hora donde menos gente hay, la gente no está, porque antes los velorios se hacían en las casas de familia, no había en las salas velatorias como hay ahora, no. Entonces él llegaba a esos lugares cuando los deudos, los familiares, estaban solos, más lo necesitaban. Entonces ahí Maneco llegaba y sus palabras eran siempre de aliento, sus palabras eran tratando de consolar a toda la gente. Y esa era la característica de él en todas las cosas. Siempre él estaba pensando en qué era lo mejor para todos. Así que por eso, y por que no dijimos ni una pequeña parte de lo que era Maneco, es que hoy lo estamos recordando por este segmento que tenemos en Una Noche Más, en Radio Alternativa, donde evocamos precisamente los momentos históricos de nuestro pueblo, que ayer cumplió un año más de vida, 158 años de vida, y que también el programa Una Noche Más tuvo, digamos, una excepcional programación, acompañado por mucha gente. Bueno, esto es todo por hoy, y nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves, siempre a las 21, recordando los momentos históricos de Alvear. Así que Tony, Emanuel, y en especial a toda nuestra gran audiencia, a cual le agradecemos, porque estamos recibiendo mensajes, muchos mensajes. Les agradecemos por haber seguido esta transmisión. Así que muchísimas gracias y hasta el jueves a las 21. Así es, Jorge. Muchísima gente siguiendo la transmisión y sabiendo lo que era conocido el Caraí Maneco, ¿no? Que todo el mundo chamamecero lo llamaba así. Y estamos tratando nosotros aquí, a ver, para cerrar este espacio, poner un chamamé, Caraí Maneco, justamente, de Isaac Oidgol, y a ver si lo podemos
poner al aire enseguida para hacer un cierre especial con un recitado de Maneco Silva. Estamos cargando porque estamos con la internet muy lenta, lamentablemente, pero nos gustaría descargar este chamamé para a modo de cierre de esta historia tan interesante de Caraí Maneco Silva. ¿Ya está todo listo? Perfecto, Jorge. Cerramos con Caraí Maneco, el chamamé de Jaco Edbor, a modo de despedida, ¿qué le parece? Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien. Gracias, Jorge. Nos vemos el próximo jueves. Caraí Maneco, chamamé de Jaco Edbor para cierre de hecho acontecimiento de la historia olvidar con el arquivano Jorge Claudio Silva.